es unirnos en la adoración, unirnos en el sentido del sábado, que es encontrarnos con Dios, encontrarnos con su palabra. Y en esta hora me gustaría hacer un ejercicio, porque en una oportunidad escuché a un predicador que me llamó la atención, porque él dice, a veces el predicador se toma el tiempo en la semana para preparar su tema y lo estructura y lo estudia y lo analiza, pero muchos de nosotros en la semana no nos preparamos para recibir el mensaje que el pastor en esa semana preparó. Entonces, como yo sé que todos aquí, ¿verdad?, trabajan, están en sus quehaceres, yo quiero, en este momento, voy a hacer una oración, pero antes necesito que usted en unos segundos allí ore, y si no se ha preparado para escuchar el tema de hoy, dejando los prejuicios, las preocupaciones, todo lo demás, usted hoy entregue su corazón a Dios en una simple oración y le va a decir, Señor, abro mi corazón para escuchar tu mensaje esta mañana. No sé qué tienes que decirme, pero permite que lo que hoy se diga pueda llegar y pueda tocar mi corazón. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer esa oración 5 segundos, ¿verdad? Allí usted y yo voy a hacer una oración para iniciar el tema de esta mañana. Señor y Padre, en esta hora abrimos nuestro corazón, porque la mayor necesidad que tenemos es la necesidad de ti. Hemos venido con nuestras cargas, hemos venido con nuestras desilusiones, con nuestros fracasos, pero con un corazón dispuesto a adorarte y a encontrarnos este día sábado, porque aquí, Señor, es nuestro oasis. Es el lugar donde está tu presencia y donde podemos escuchar tu voz. Permite, oh Dios, que hoy cada uno salga con un trozo de tu palabra en su mente y que ese trozo fortalezca nuestra fe y nos ayudes a aferrarnos a la esperanza de tu pronto regreso. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. El tema de hoy le he titulado, a ver si, a ver. Ok, perfecto. El día de hoy le he titulado, todos somos iguales, ¿hasta cuándo? Hasta la medianoche. Y voy a utilizar como texto base el libro de Mateo en el capítulo 25, 1 al 13. El libro de Mateo en el capítulo 25 es un libro o es una parábola o es un capítulo que tiene un fin escatológico. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo en este capítulo trasciende a nuestros tiempos, que es el tiempo del fin. Por esa razón, creo que es importante analizar lo que dice el libro de Mateo exactamente en el capítulo 25. Y el primer texto lo que nos está hablando es de una boda, ¿cierto? Jesús está hablando en parábola, Jesús está contando una historia, está haciendo una referencia para que quienes están escuchando puedan entenderla, y lo habla a través de las parábolas. La parábola que usa es dando referencia a 10 vírgenes y habla de una boda, ¿cierto? ¿Cuántos aquí están casados? Yo no sé qué tanto puedo moverme, Peter. Libre, sí. Ok, perfecto, gracias. Me gusta moverme un poquito, así que a ver, ¿cuántos de los que están aquí están casados? Le pregunto, ok, muy bien, ¿cuántos de los que están aquí han ido a una boda? Ok, ¿de arrocero? Bueno, no sé si entienden el término, pero bien, ok, muy bien, yo también. Hay que ser sincero, muy bien. Bueno, conocen a mi esposa es Albani. Cuando nos casamos, ¿verdad? Voy aquí a dejar varias cosas en evidencia. Cuando nos casamos, como todos, ¿verdad? Empezamos a hacer los preparativos, empezamos a hacer algunas gestiones, empezamos a hacer una lista con los invitados
que al final esa lista de los invitados no terminan siendo la lista de los invitados reales. Y bueno, empezamos a planificar nuestra boda. Resulta y acontece que pasó el tiempo, quizás nos relajamos un poco, ¿verdad? En algunos aspectos. Y yo pensaba que ya estaba todo listo, ya yo me había comprado todo, ¿verdad? Pero resulta que la noche antes de casarnos tuvimos nuestro conflicto prematrimonial, ¿no? Porque, bueno, ya yo me había gastado, ella se quería gastar todo el presupuesto, que de hecho se lo gastó, ¿verdad? Y yo quería apartar un presupuesto para la luna de miel. Pero lo que le faltaba a ella era el fotógrafo. Y entonces yo, en mi mente, yo dije, bueno, tanta gente que hemos invitado, todas tienen teléfono, ¿cierto? Ahí lo que va a quedar es un recuerdo, lo que más que va a sobrar fotos. Entonces ella quería un fotógrafo profesional. Y mi hermano, no sé si escuchará esto, ¿verdad? Era el que yo tenía en mente. No es tan profesional, y perdona allí, ¿verdad? No me vaya a apedrear después. Pero él tiene su cámara profesional y yo dije, bueno, él tomará las fotos bien. Pero ella no, ella quería un fotógrafo súper profesional. Así que nos dimos cuenta esa noche que hacía falta el fotógrafo. Pero bueno, al final se solventó, un fotógrafo apareció, estuvo dispuesto a ir a nuestra boda a tomar una foto y al parecer todo estaba listo, solo que cuando yo me levanté, ¿verdad? En la mañana me voy a poner el traje, se me había olvidado que yo me casé, no sé cómo se le dice aquí, con, no sé, en un lugar se le dicen pajarita, en otros lazos. Bueno, a mí se me olvidó comprarme el lazo. Así que el mismo día de mi boda salí a comprar el lazo, pero no solo faltaba el mío, sino faltaba el del cortejo. Entonces tenía que buscar 3 lazos iguales y uno para mí, ¿no? Que era diferente. Habíamos citado la boda, si mal no recuerdo, a las 3 de la tarde. O posiblemente a las 2, no recuerdo muy bien, pero era por allí. Y yo estaba a las 12 del mediodía en un centro comercial buscando el lazo, ¿verdad? Y no encontraba. Encontré el mío, pero tenía que encontrar ¿cuánto? 3 iguales. Así que recorrí el centro comercial hasta que conseguí 3 iguales para dárselos al cortejo. Ya nada mal podía pasar, ya tenía mi lazo, ya teníamos camarógrafo, así que llegué a la boda, llegué al lugar, llegué quizás un poquito ahí a la hora, un poquito pasada. Y entonces cuando estoy en el lugar, resulta y acontece, ¿verdad? Que no habíamos planificado quién buscar a la novia. Ah, ¿verdad? Así me iba a casar yo. Estábamos allí en el lugar, ¿verdad? Y empezamos a buscar qué de los carros que estaba allá afuera buscaba la novia. Pero había que ponerle un lazo, había que preparar el carro y todo lo demás. Bueno, para no hacerle la historia tan larga, conseguimos un carro que fue a buscar a la novia. Creo que ya nada podía impedir que nos casáramos. Ya teníamos el fotógrafo. ¿La qué? Ajá, muy bien. Y ya teníamos el carro que buscar a la novia. Cuando me siento con el pastor, él empieza a chequear la lista, ¿verdad? Y él me pregunta en la lista que está haciendo de las cosas que faltan, me dice, ¿y tus padrinos? Y yo le dije, hay que tener padrinos para la boda. Y él dice, sí, hay que tener padrino. Bueno, entonces entre los invitados que habían, sacamos a los padrinos. Empezamos, bueno, tú vas a ser mi padrino, tú vas a hacer esto, y bueno, todo listo. Ya nada podía impedir la boda, ¿verdad? Ya había pasado demasiado y el pastor viene y dice, ¿y quién va a cantar el Padre Nuestro? Y yo le digo, no, bueno, Albani se va a casar, yo me voy a casar, yo no lo puedo cantar. Así que faltaba alguien que cantara el Padre Nuestro porque no sabíamos que había que cantar el Padre Nuestro. Y había un primo mío que canta y me dijo, dame 5 minutos. Y se fue para allá atrás con el teléfono a ensayar el Padre Nuestro. Y lo ensayó y bueno, el elegido, ¿no? Él fue el que cantó el Padre Nuestro. Así que ese día, después de todas las cosas que nos hicieron falta,
nos casamos, ¿verdad? Gracias a Dios, vamos a cumplir 6 años ahora y, y todo lo que falta, ¿cierto? Pero me es interesante porque el contexto de Mateo, entrando un poco en materia, quería contextualizar un poco. El contexto de Mateo es un contexto de una boda. Una boda donde al parecer está todo, pero hace falta todo. Y vamos a entenderlo de la siguiente manera. Vamos ahí mismo en el capítulo 25 del libro de Mateo. Ustedes me van a ir siguiendo ahí en la lectura. Dice lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron consigo su lámpara. ¿Y qué pasó? Salieron a recibir al esposo. Hay algo que coincide el capítulo 25, y es que hay 10 vírgenes, que las 10 vírgenes, hablando o haciendo referencia a que son mujeres, representan a la iglesia, ¿cierto? Cuando la Biblia habla o hace referencia a la mujer, hace referencia a la iglesia. En este caso, 10 vírgenes representan a la iglesia, y la primera característica que vamos a encontrar es bueno, la primera, ok, muy bien. La primera característica que vamos a encontrar es que las 10 vírgenes salieron y tomaron su ¿qué? Su lámpara. Según la Biblia, ya entendemos que la mujer representa a la iglesia, pero la lámpara, según Salmo 119, 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Lo que quiere decir que cuando está haciendo referencia en este capítulo a la lámpara, está hablando de la palabra de Dios, que es la Biblia. La Biblia es la lámpara que alumbra nuestros pies, guía nuestro camino. Así que estas vírgenes están preparándose para una boda, y lo primero que hacen para prepararse para la boda es tomar la palabra. La palabra, porque cuando nosotros leemos la Biblia, nos acercamos al novio de la experiencia de las vírgenes. Entonces, la única manera de poder entender quién es el novio, con quién me voy a casar, cómo es el asunto, es que yo tome ¿qué? La Biblia, que me da el acercamiento al novio. Así que tenemos que las mujeres, esta iglesia, ¿verdad? Tiene la palabra de Dios, tiene la Biblia. De hecho, en un tiempo, yo escuchaba de cuando era pequeño que la iglesia adventista teníamos una característica que nos decían la iglesia del libro, ¿cierto? Porque por el estudio de la Biblia, por el estudio acertado de la Biblia. No sé si ahora en este tiempo podemos decir lo mismo. Quizás sí, quizás no, pero lo más importante es que nosotros tenemos que entender que para el tiempo del fin, la palabra de Dios es clave y es importante para poder entenderla. Y las mujeres, estas 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, lo entendieron así. Lo segundo que hicieron estas mujeres fue salir a recibir al esposo. Estas 10 vírgenes tenían una creencia. Creían que el esposo iba a venir a buscarlas. En nuestro tiempo podemos decir que salir a recibir al esposo significa la bendita esperanza que tenemos en nuestros corazones del pronto regreso de Jesús. Tenemos la palabra de Dios, que es la lámpara, pero también estamos preparando nuestras vidas para el encuentro, y por eso salimos a recibir al esposo. Tiene mucho sentido esta parábola en el tiempo del fin, porque tiene que ver con una doctrina, cosas que nosotros creemos, ¿verdad? Como es la palabra de Dios, como es salir a recibir al esposo, que significa que creemos en la segunda venida del Señor. De hecho, por eso nos llamamos adventistas del séptimo día, porque creemos en su advenimiento, y el séptimo día porque guardamos el sábado. Sigue diciendo la historia lo siguiente.
Dice, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron, ¿qué tomaron? Sus lámparas y no tomaron consigo, ¿qué? Aceite. El aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo. Anteriormente se ungía como símbolo de apartar a alguien, ¿verdad? O para cuestiones de sanidad se usa el aceite como símbolo del Espíritu Santo. No es un símbolo mágico, sino que es una representación del Espíritu Santo. Si ustedes notan, vamos a seguir leyendo lo siguiente, versículo 5. Perdón, voy a leer el versículo 4. Dice, mas las prudentes tomaron consigo su aceite en su vasija, juntándose con sus lámparas. Y el versículo 5 dice, tardándose el esposo, cabecearon y todas durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. La pregunta que yo quiero hacerles ahora. ¿Cuántas vírgenes tomaron su lámpara? Todas. ¿Cuántas vírgenes tomaron aceite? Todas. La Biblia dice que todas tomaron aceite. Y ya van a ver dónde la Biblia muestra la diferencia. Lo otro que dice la Biblia es que todas salieron a recibir ¿a quién? Todas salieron a recibir al esposo. Pero todas se durmieron. Y saben, anoche cuando estaba haciendo parte del tema y parte de las diapositivas, me di cuenta que a las 12 de la noche es cuando pega más sueño, ¿cierto? Usted está todo el día allí, tal, y a las 12, bueno, algunos tienen por costumbre dormir antes, ¿verdad? Pero si es como yo, ¿verdad? A las 12 te pega y entonces empieza como la lucha, me duermo, no me duermo, si me duermo, mañana me paso de la hora. Y en estos días perdí un vuelo cuando iba a ir a la graduación porque me pasé la hora, porque esa era la hora de dormir y me desperté después tarde y ya cuando me desperté había perdido el vuelo. Pero todas las características de las 10 vírgenes, ¿cuál es? Todas se durmieron. Dormir. A la hora cuando más sueño tenían las jóvenes cansadas de esperar, la medianoche representa la oscuridad espiritual. Se nos dice que una gran oscuridad espiritual cubrirá la tierra. ¿Cuándo? En los últimos días. Palabras de vida del gran maestro. Lo que estaban experimentando estas mujeres, ¿verdad? Estas 10 vírgenes al esperar al esposo, era un sueño, pero que representa una oscuridad espiritual. Y aquí realmente es donde viene el asunto, porque la Biblia dice que las mujeres estaban preparadas, las mujeres tenían sus lámparas, las 10 tenían el aceite, las 10 salieron a recibir el esposo, y el versículo número 8, no, 6, correcto. A la medianoche, entonces se oyó un clamor que dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, aquellas vírgenes que se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas empezaron y dijeron a las prudentes, darnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. ¿Tenían o no tenían aceite las imprudentes? Sí, solo que no tenían aceite suficiente y se estaban apagando sus lámparas. Dice, salí a recibir. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron, para que no faltéis a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto, no os conozco. Interesante, porque al parecer todos, como dice el tema, todos somos iguales. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe en qué grupo está hasta que llega el esposo. Al parecer todos tenemos la lámpara, que es la Biblia. Al parecer todos tenemos al Espíritu Santo. Oramos por el Espíritu Santo. Al parecer todos hemos decidido creer que Jesús viene por segunda vez. Pero resulta que cuando llega el clamor de la medianoche, cuando llega el esposo, es cuando empezamos a ver que el aceite que tenemos no es suficiente. Que la lámpara que pensamos que teníamos no era suficiente y se están apagando. Que todos dormimos, lo que simboliza es que todos estamos cayendo en una ceguera, en una oscuridad espiritual. Porque siempre tenemos el pensamiento de que los que no creen lo mismo que nosotros están en oscuridad. Pero si te das cuenta, el contexto del capítulo 25 es un contexto para la iglesia. Es un contexto para aquellos que han decidido creer en la Biblia, en el Espíritu Santo y en la segunda venida. Hay un decaimiento, hay una oscuridad espiritual. Venimos el sábado a la iglesia porque creemos que venir el sábado a la iglesia nos da aceite suficiente. Y eso es mentira. Porque si te das cuenta, en la Biblia estas mujeres antes de la medianoche tenían y creían que tenían suficiente aceite. Cuando cae la medianoche, o sea, comienza un nuevo día, por ponerlo así, a la medianoche, colocando el horario, ustedes saben, a la medianoche cuando cae, se dan cuenta, es otro día, el aceite no les fue suficiente. Lo que quiere decir, lo que representa es que si yo hoy vengo a la iglesia, pero mañana no me relaciono con Dios, el aceite de hoy no es suficiente para mañana. Cada aceite, cada encuentro con Dios es único de cada día. Cada vez que yo necesito acercarme a Dios, a su palabra, debe ser algo constante todos los días. No debe ser que yo crea que hoy porque vine a la iglesia ahora tengo el tanque a full. No funciona como los carros. Que cuando uno echa gasolina o diésel o lo que sea, uno tiene el tanque full y entonces uno lo va administrando en la semana, ¿sabe? Y ya cuando uno sabe que le va a gastar, uno va y lo echa. No, todos los días. Porque cuando viene la medianoche, ya no hay nada que hacer y empiezan las carencias. La primera carencia es que la lámpara empezaron ¿qué? A apagarse. El estudio de la Biblia no fue suficiente. Si tú piensas hoy que lees la Biblia, que está bien que leas la Biblia, pero te crees que es suficiente, nunca va a ser suficiente porque no sabes cuánto aceite o cuánto te dure. El evangelio los atrae, pero el egoísmo impide que la verdad se arraigue en su vida y lleve el fruto de un carácter semejante al de Cristo. Posiblemente todos estemos aquí, como las 10 vírgenes, atraídos, ¿verdad?, por el evangelio, porque Dios ha hecho tantas cosas buenas en nuestra vida, por las bendiciones que ha derramado en nosotros. El evangelio es atrayente, pero nuestro propio egoísmo está impidiendo que la verdad sea profunda y que perdure.
Nuestro egoísmo está impidiendo que nosotros llevemos frutos de un verdadero carácter que se asemeja a Cristo. ¿No tenían qué? Suficiente aceite. Dice, las prudentes, esto está en palabras de vida del gran maestro, dice, las prudentes no fueron egoístas. Porque ¿qué es lo que pasa? A veces pensamos de que porque imitamos la relación de los demás, porque aquel hace esto, porque aquel hace lo otro, ¿verdad? Y cuando llega el momento, cuando venga el Señor, esto es hipotético, cuando venga el Señor, pero aquel hacía eso y te está salvando y yo hice lo mismo. Estamos llevando nuestra relación a Dios y nos estamos excusando con el simple hecho de decir, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y con eso permitimos o es permitido hacer prácticamente todo. No hay límites en nuestra vida. Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y si Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, podemos hacer y deshacer al parecer. Pero fíjense, las prudentes no fueron egoístas. Simplemente ocurre que un cristiano no puede hacer por el otro lo que éste debe hacer por sí mismo, en preparación para la crisis que se avecina. Ninguno puede recibir el Espíritu Santo en lugar de otro, ni tampoco puede transferir el carácter que es fruto de la obra del Espíritu Santo. Cuando venga el clamor de la medianoche, es ilógico que yo venga y le diga a mi hermano, yo no tengo aceite suficiente. Yo no he cultivado el Espíritu Santo en mi vida. Dame de vuestro aceite. No puede porque el Espíritu Santo obra individualmente en cada uno de nuestros corazones, de manera distinta. Y la experiencia que yo tengo con Dios quizás no es la experiencia que tú tengas con Dios. Por eso la invitación que nos está haciendo Dios es que cada uno hoy, cuando todavía no ha llegado la medianoche, preparemos nuestros corazones con suficiente aceite, porque no sabemos si lo que tenemos ahora es suficiente. No tenemos un medidor. Lo único que sabemos es que si hoy procuramos, leemos su palabra, dejamos que el Espíritu Santo cambie, transforme, reavive, llene nuestras vidas, entonces sabemos de que por lo menos estamos cerca, que cuando llegue el esposo a la medianoche podamos estar en parte de las prudentes. Los cristianos hoy deberían recordar que la demora del novio celestial no se debe a que él no está preparado. Cristo podría haber venido tiempo, eh, Cristo podría haber venido tiempo así su pueblo hubiese estado listo para recibirlo. Y si hubiera sido fiel en el cumplimiento de su tarea de preparar al mundo para la venida del Señor. Voy a terminar, voy a concluir con un sueño que tuvo la hermana White en el año 1886. En este sueño, ella vio que un grupo de jóvenes y hermanos de iglesia se habían puesto de acuerdo para ir a un lugar a recoger fresas. Así que se prepararon, habían chicos y chicas en este lugar y dice que ellos estaban en una ciudad, iban a ir a unos campos abiertos alrededor de la ciudad que tenían enormes huertos, que tenían terrenos baldíos y ellos cargaron el carro con el que iban a ir con provisiones, con comida, con frutas, etcétera. Mientras iban en el camino, ella sueña que el carro se detuvo y el grupo de jóvenes y de hermanos que estaban allí empezaron a dispersarse.
todo con el fin de ir a buscar ¿qué? Las fresas. Unos se fueron para un lugar, otros se fueron a unos matorrales que estaban por allá, pero ella se daba cuenta que todos estaban dispersándose y ella dijo que apenas ella se bajó al carro o está viendo en su sueño, empieza cerca del vehículo a tomar fresas. Tenía su canasta, empieza a llenar. Dice que las frutas eran hermosas, bonitas, pero se dio cuenta que también en el piso habían frutas que habían caído. Estaban llenas de gusanos, estaban podridas. Ella decía dentro de sí, si tan solo hubiese llegado cuando antes hubiese aprovechado esas frutas. Pero la historia no termina allí, sino que se le acercan un grupo de jóvenes y de los que estaban allí de la iglesia y le dicen que ellos no han visto fresa. Así que ellos empiezan, Elena de White dice, mira, pero es que aquí hay fresa. Y ellos dicen, bueno, vamos a ayudarla. Y cuando están recogiendo la fresa que estaban ahí en el lugar, empiezan a conversar, empiezan a hablar. Y entonces dicen, se van a donde está la hermana Guay, ahí en el sueño, y le dicen, mira, este lugar lo encontraste tú. Así que nosotros no te lo queremos quitar, este es tu espacio, tú lo encontraste. Y dicen, no, pero es que las frutas son de todos, ustedes pueden recogerlas. Y entonces ellos se sintieron así, dijeron, mira, no queremos quitarte la fruta que tú has elegido, mejor sigue esto aquí, nosotros vamos a ir a otro lugar. En ese preciso instante se le acercaron otros más que estaban allí con ellos. Y cuando estaban allí, disfrutaban de su compañía, hablaban, conversaban, pero no estaban enfocados en recoger las fresas. Así que ella recogió una cantidad. Cuando los chicos llegan al carro, ven con asombro la cantidad de fresas que había recogido la hermana Elena. Cuando llega la hermana Guay, allí se da cuenta que el carro, estaban todos los chicos rodeados y estaban comiendo toda la provisión que habían hecho para comer. Y ninguno había juntado fresa, pero todos estaban sorprendidos por la cantidad que ella había recogido. Queridos hermanos, esas fresas representan el mundo que nos rodea. Esas fresas representan las personas que están afuera esperando por nosotros para que vayamos y prediquemos el mensaje del Señor. Esas fresas representan aquellos frutos que Dios traerá a la iglesia. Pero muchos, en mucho tiempo hemos estado excusando nuestro trabajo y nuestra labor. Y si hay algo que llena nuestras vidas del Espíritu Santo es el poder y es predicar el Evangelio. Si hay algo que puede llenar tu vida hoy del Espíritu Santo es salir y predicar. Los campos están llenos. La gente quiere escuchar del mensaje. Necesitamos ir a buscar esa fresa, tener ese sentido de pertenencia, como decía la hermana Elena, decir, ojalá hubiese llegado antes. ¿Cuántas personas perecen? ¿Cuánta gente duerme? ¿Cuánta gente está afuera sin tener la esperanza en su corazón del pronto regreso de Jesús? Dios nos está invitando en esta hora, en el tiempo en el que estamos viviendo, a poder ir a buscar a esa gente y traerlas a los pies de Jesús. Que no mueran, hermanos. Es nuestro deber. Es nuestro compromiso como cristianos, como seguidores fieles de Jesús, que nuestras vidas estén completas y preparadas para el encuentro con el novio. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir.
Que el Señor pueda bendecirles grandemente.